nos vamos inmediatamente, antes de presentar a nuestros entrevistados, a un despacho en vivo y en directo con nuestro departamento de prensa. Constanza Vázquez nos va a hablar del inicio de la postulación a bonos SAE. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Dependencias de la Seremi de Educación, porque hoy día 4 de agosto comenzó el proceso de postulación al sistema de educación SAE. Por eso estamos acá con la Seremi de Educación en la región de la Araucanía, para que los apoderados que todavía tienen dudas, no saben por qué vías hacer esta postulación, puedan enterarse por el matinal. Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para nuestra gente. Cuéntanos un poco sobre este proceso de postulación que comienza hoy día, los apoderados que nos están viendo, por dónde, por qué vías pueden hacerlo y hasta cuándo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Efectivamente, hoy día estamos iniciando el proceso del sistema de admisión escolar SAE. Eso quiere decir que los estudiantes pueden postular a sus establecimientos educacionales. Este periodo se extiende desde hoy día, 4 de agosto, hasta el 1 de septiembre. Lo pueden hacer por nuestra página web en la dirección www.sistemadeadmisionescolar.cl. Ahí ustedes pueden ingresar, luego insertan su RUT y luego buscan los establecimientos educacionales a los que podrían postular. Si ustedes por alguna razón o circunstancia no usan ese sistema de admisión, pueden dirigirse a nuestras oficinas, a las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, y pueden durante el horario de oficina, que es de 9 a 2 de la tarde, poder hacer sus postulaciones. En ese sentido estamos disponibles no solo aquí en Temuco, sino también en Angol, en nuestra DEPROV provincial allá. Natalia, qué interesante ese tema, porque acá en la región de la Araucanía también hay alta población rural donde no llega la señal de internet muchas veces, y es por esto que ahora con la imagen de Javier López les vamos a mostrar a mis espaldas cómo acá se están ya realizando el proceso de postulación con los apoderados que están haciendo esta admisión. Seremi, si nos pudiera acompañar para que la gente también vea cómo se hace este proceso. Bueno, acá nosotros estamos atendiendo a los padres, madres o cuidadores que vienen en búsqueda de información. Lo que en el fondo hemos habilitado es una oficina en donde ustedes pueden acceder directamente. Acá hay un profesional del SAE que les entrega todos los antecedentes para que ustedes puedan postular y de este modo cumplir con este requisito que existe para este sistema, que permite la equidad, la igualdad, y que efectivamente hemos utilizado y hemos mejorado cada vez más. Muchas gracias, Seremi. Usted nos comentaba también de una nueva medida que se iba a tomar para este año para evitar las filas que ya hemos visto durante los últimos años afuera de los establecimientos, apoderados buscando cupo. ¿Cómo va a funcionar ahora este tema de la lista de espera que muchas veces tiene varios inconvenientes? Así es, hemos implementado 2 medidas para aportar a la comunidad educativa y por supuesto a la ciudadanía. Una tiene que ver con que los padres, madres y cuidadores asistan a algunos establecimientos educacionales. Específicamente en la región hemos tenido alrededor de 50 que han abierto sus puertas y han querido compartir con la ciudadanía sus proyectos educativos. La idea de Conoce tu Escuela es que ellos puedan ver si es que las expectativas que tienen hacia sus hijos se cumplen en determinado proyecto educativo y así puedan postular. Esa es una opción. La segunda opción tiene que ver, como usted bien lo menciona, con este libro digital, en donde el ministerio, dirigido por nuestro ministro don Marco Antonio Ávila, se comprometió a que este año tendríamos un libro digital único a nivel de ministerio, que es donde todos los establecimientos educacionales pueden ofrecer sus cupos. Cabe destacar que este sistema permite que cada vez el acceso a la educación, específicamente hasta la enseñanza media, sea cada vez más equitativo, igualitario y que esté a disposición de toda la ciudadanía. Muchas gracias, Seremi. Ya escuchábamos a Natalia. Entonces, como recordatorio, a partir de hoy día 4 de agosto y hasta el 1 de septiembre va a realizarse este primer periodo de postulación, y como ya lo informaba la Seremi, si usted no tiene señal en su casa, tiene algún inconveniente o no sabe muy bien cómo hacerlo, puede dirigirse acá a las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación para poder realizar este trámite, donde van a haber profesionales que los van a estar apoyando. Perfecto. Muchas gracias, Constanza, por ese informe. Saludos ahí a la Seremi de Educación. Que tengas buena jornada. Buenos días.
Buenos días. Y bueno, le damos inmediatamente la bienvenida a quienes nos acompañan acá en el set porque se va a llevar adelante un seminario regional de reducción de riesgos del cambio climático. Vamos a conversar precisamente de esto, cuándo es y quiénes pueden también acudir y asistir a este seminario. Le damos la bienvenida a Carlos S., él es académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido. Bienvenido, gracias Natalia. Un gusto nuevamente tenerlo por acá, pues. Sí, bueno, muy agradecido la invitación y de la preocupación también que el canal muestra por estas temáticas que son bastante preocupantes, ¿ya? Sí, es muy preocupante y es muy bueno que quienes están precisamente desde la academia, desde la investigación, puedan en el fondo alertarnos y decirnos de qué forma podemos contribuir también a que no siga creciendo lo que está pasando en estos minutos. Le damos la bienvenida a César Ancalaf, que nos acompaña también. Él es encargado de asuntos públicos de Forestal Arauco. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, agradecido por esta invitación que nos hace para poder contar respecto al trabajo que estamos haciendo y sobre todo este desafío que tenemos a puerta, ¿no? El seminario, que nos parece muy importante poder mostrar, poder difundir para que la población pueda estar informada y puedan acudir y poder aclarar dudas. Por supuesto, que es súper importante eso, que haya feedback, cierto, retroalimentación en estas instancias tan importantes. De cambio climático, calentamiento global, yo creo que gran parte de mi vida escuchándolo. Y ahora que estamos en el 2023, uno se pregunta si estábamos o no estábamos preparados para esto. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque de hecho, cambio climático se han derivado muchos otros conceptos, por ejemplo, la acción climática, el llamado a la acción climática. Hoy en día, y hace muy poquito, la ONU acuñó el término de ebullición. Ebullición, ¿qué significa? Yo puedo entender lo que es la ebullición, pero en este concepto del cambio climático. Claro, es en realidad un concepto que lo que busca es poner en alerta, diría yo, en estado de alerta a quienes están obligados a tomar decisiones estratégicas en materia de combate frente al cambio climático y principalmente crear conciencia de que este fenómeno nos ha ido impactando. Ya pasó el tiempo en el cual se posicionó sobre los distintos territorios, eso lo hemos ido evidenciando año a año, y hoy en día ya vemos que los efectos del cambio climático se están manifestando a través de estos eventos climáticos extremos con mayor fuerza. Claro. Y por lo tanto es necesario crear la conciencia en aquellas personas que aún creen que esto es un invento, ¿cierto? Y de que la evidencia científica no es suficiente como para poder avalar de que efectivamente existe el problema. Claro, un problema para que hay que hacer algo al respecto y es por eso que se lleva adelante este seminario, ¿cierto, César? Justamente, la verdad es que estamos, como bien dice el profesor Carlos S., estamos en una etapa bastante compleja. De hecho, la ONU dice que nosotros somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Y en esa situación, nosotros como industria forestal, como empresa forestal, nos interesa bastante poder contribuir precisamente en generar discusión, pero también generar acciones que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático. Sí, porque en definitiva, es bien interesante lo que plantea usted, somos la última generación. Después la que venga ya no va a poder hacer nada, ¿cierto? No hay ninguna opción de poder retroceder y mitigar en alguna medida. ¿Es ahora o nunca? Es claro, efectivamente es muy complejo el escenario. Claro, el cambio climático impacta en los territorios de distintas formas, claro, ¿cierto? El planeta es bastante extenso, sí, y se deja sentir de maneras muy distintas. Probablemente algunos cambios que nosotros experimentemos o que podamos ver no van a ser de magnitudes tan catastróficas como puede ser en otras áreas, ¿ya? Donde ya estamos viendo, por ejemplo, por dar, ¿cierto? O por poner en ejemplo el tema de los arrecifes de coral en la zona ecuatorial, ya están en una etapa de alta vulnerabilidad y se han ido perdiendo superficies importantes de estos ecosistemas que son relevantes para la vida en el mar. Entonces,
cuando nos vemos enfrentados a tomar decisiones, la verdad es que necesitamos que nuestros tomadores de decisiones en temas de materia o de políticas públicas, ¿cierto?, asuman los liderazgos y efectivamente se concreten acciones, ¿ya? Claro. Por un lado tenemos la mitigación, ¿cierto? Sí. Las actividades que nosotros como seres humanos podemos realizar, Sí. en donde hay un llamado muy fuerte, y por otro lado están las medidas de adaptación, en donde tenemos que ser creativos y asumir que hay cambios que no vamos a poder revertir de manera fácil. Ya hay cambios que no vamos a cuáles poder son revertir. esos? Principalmente la reconversión de los sistemas productivos, si lo llevamos al tema de la agricultura familiar campesina, por ejemplo, vemos cómo han ido apareciendo en los territorios hacia las latitudes más del sur cultivos que en el norte eran mucho más frecuentes y que ahora las condiciones están dadas para que acá ocurra. Y ante los efectos de la mitigación tenemos un gran aliado, que son los bosques, ¿ya? Tanto el bosque nativo como las plantaciones, desde nuestra experiencia, son grandes aliados para poder hacer combate, ¿cierto?, o mitigar los efectos del cambio climático. Por eso es que a mí me pone muy contento de que nosotros tengamos la oportunidad de tener un seminario, ¿cierto?, en el cual podamos abrir la discusión, Por supuesto. ¿ya? Porque la relación hombre-bosque no es algo que es de hace poco, ¿ya? O sea, es parte de la claro. historia de la humanidad, la importancia de los bosques. Creo que son nuestros mejores aliados, ¿ya? Son grandes sumideros de carbono, de mucha biodiversidad, aportan a la recuperación de suelos degradados, ¿cierto? Y creo que es una muy buena oportunidad para que la sociedad, ¿cierto?, la gente que aún tiene dudas y desconoce ciertas temáticas, tenga una oportunidad para poder discutir, para poder plantear sus dudas, Sí. y poder de alguna manera dejar claro cuáles son las direcciones que nosotros tenemos que seguir para poder contribuir, ¿cierto?, a mitigar los efectos Por de supuesto. este flagelo. Yo quisiera poner un tema adicional a lo que está planteando Carlos. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento global, poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Cuando nuestro organismo funciona 36-37 grados, ¿no?, que es lo bien, normal, ¿no? estamos bien, Sí. pero si sube un par de décimas la temperatura, obviamente sentimos malestar. Un grado que suba, estamos con fiebre. Sí. Y eso es síntoma de un problema mayor, un problema distinto que hay que abordarlo. Y en este caso es preocupante cómo la ciencia nos está mostrando de que en este último periodo, cómo ha subido la temperatura. Y ahí el profesor eso nos puede explicar de mejor manera del planeta, la temperatura del planeta. Y eso nos habla de una preocupación y que efectivamente debemos hacer algo. Por supuesto. Y es bien interesante tener la oportunidad de participar en un seminario de estas características, porque en definitiva, de acuerdo a lo que venimos hablando, ¿cierto?, se puede lograr desmitificar varias cosas que dan vuelta y que uno cree que es cierto y que es así, que funciona de esa forma, y se puede dar la instancia también que puedan preguntarle a los que van a exponer, ¿cierto? Exactamente, es, como lo digo, es una tremenda oportunidad, porque mucha gente, se malinforma, la información no es clara, incluso los tomadores de decisiones muchas veces se complican. Un tema súper relevante, por ejemplo, las plantaciones forestales como las que conocemos no están consideradas dentro del balance de emisiones en cuanto a la captura, a que esta superficie de bosque sea un sumidero, efectivamente. Un subidero, ¿qué significa eso para quien no está viendo en la casa? Que es una superficie, ¿cierto?, una unidad de superficie que captura el carbono de la atmósfera, Perfecto, ¿cierto?, perfecto. y lo almacena. En este caso, los bosques, ¿cierto?, o las plantaciones almacenan el carbono, ¿cierto?, en la estructura de la vegetación, en este caso en el tronco, en las ramas, ¿cierto?, la biomasa. Entonces, creo que es una oportunidad para que se discuta, para que se ponga sobre la mesa mucho desconocimiento, que hay muchos mitos. Por ejemplo, como te señalaba, el IPCC no considera las plantaciones como sumideros, como aportantes a la captura. Sin embargo, al contrario de lo que se señala, técnicamente sí lo son.
y son especies más encima de rápido crecimiento. Entonces, las tasas de fotosíntesis son tan altas que permiten capturar mucho carbono, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos? Claro, el tema es que hay todo un cuestionamiento asociado a lo que son las plantaciones desde el punto de vista del impacto a las economías locales, a las sociedades que están asociadas al sistema. Yo recuerdo que en algún minuto nosotros conversamos sobre el tema del agua y las hojas, como en definitiva muchos dicen que no aportan, digamos. Que no aportan, claro. Pero no es así. Recuerdo muy bien cuando lo conversamos. No podemos hablar sobre generalidades en estas temáticas. Hay situaciones puntuales donde sí pueden haber problemas específicos. Si ponemos o establecemos una plantación al lado de una naciente, un manantial, obviamente que vamos a tener un impacto. Pero si hacemos las cosas bien, por ejemplo, reguladas como la legislación en algún momento lo planteó, la restauración de áreas degradadas, por ejemplo, de suelos de aptitud preferentemente forestal con especies, contribuyen, ¿cierto?, a la captura del agua, a la infiltración y a la percolación del agua hacia las napas más profundas. Yo 1000 veces voy a preferir que una ladera que está totalmente erosionada sostenga un sistema productivo, ¿cierto?, boscoso, antes que no tenga absolutamente nada, ¿ya? O sea, lo recomendable es eso. Exactamente, y además va a estar contribuyendo, como lo decía, a la captura de carbono, a enriquecer la biodiversidad de los territorios. Bueno, este fenómeno global que es sin duda el cambio climático, tiene aumento de temperaturas, cambio en los patrones de precipitación, incremento del nivel del mar, acidificación de los océanos, pérdida de la biodiversidad, desplazamiento humano, impacto en la agricultura y seguridad alimentaria, riesgos económicos financieros. Esos son diversos puntos que me imagino que también se van a abordar, que son de gran preocupación, César. Sí, totalmente. Mira, sin ir más lejos, durante este verano nosotros nos vimos expuestos en nuestro país a enormes incendios forestales. Le llamamos incendios forestales, pero la superficie afectada de bosque comparada con la superficie de terrenos agrícolas o ganaderos es bastante similar, ¿no? Diría un 50% en cada una de esas áreas. Y eso la verdad es que nos lleva a nosotros a una tremenda preocupación, reflexión y la necesidad de acciones en torno a estos temas que obviamente nos afectan, obviamente nos ponen en riesgo. No podemos olvidar que este año 26 compatriotas nuestros, 26 chilenos fallecieron producto de los incendios forestales. Que más de 2.400 viviendas se vieron afectadas, ¿no? Y en nuestra región más de 300 viviendas se vieron afectadas por los incendios forestales. Por lo tanto, hay toda una matriz económica que se ve afectada, no solo de la gran industria forestal, sino también de pequeños campesinos, de pequeños agricultores, de pequeños productores apícolas, ¿no? Pequeños productores forestales que tienen 4, 5, 10, 15 hectáreas de bosque y que producto de un incendio perdieron prácticamente todo el capital. Así es. Entonces debemos tomar acciones, y allí la empresa en conjunto con el Estado, la industria en general y el mundo académico debemos aunar esfuerzos y plantear estrategias que nos permitan obviamente enfrentar de buena manera esta situación. Hoy día estamos viendo cómo en el norte, como en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, como en Europa los incendios han sido feroces. Por lo tanto, debemos estar preparados claramente para una nueva temporada. Y de ahí la importancia de este seminario justamente que nos invita, nos hace la pregunta primero, ¿estamos preparados para enfrentar los riesgos del cambio climático? Y uno de los riesgos tiene que ver justamente con los incendios forestales. Por supuesto. Vamos a mostrar la gráfica ahí para las personas que nos están viendo. Esto es el 10 de agosto, ¿cierto? El jueves 10 de agosto. Sí. Perfecto. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Dónde va a ser? ¿En qué horario? Bueno, se va a realizar acá en nuestra universidad. En la Universidad Autónoma en Temuco. Toda la comunidad está invitada, ¿cierto?, a este evento. Como le decía, la idea es poder plantear estas temáticas sobre la mesa y muy bien, como lo decía César,
preguntarnos y dar respuesta a eso, Claro. si es que estamos preparados o no. Por lo tanto, quienes vengan, por favor, traigan sus preguntas. Nosotros vamos gratamente, porque es un tema, es un tremendo tema. Así como lo señalaba acá César, ahora lo que tenemos que hacer es pensar también fuertemente en las medidas de adaptación, ¿ya? Y ahí tenemos que ponernos creativos. La alianza entre la academia, ¿cierto?, la empresa privada y también el sector público, tenemos que hacer un esfuerzo para poder generar ciertas medidas que nos permitan enfrentar este tema. Y fíjate que no solamente cambio climático, claro, es lo que estamos viviendo, pero hoy en día se ven magnificados por otros eventos. Es conocido, ¿cierto?, el fenómeno del niño y de la niña. Sí. Hoy en día nos está afectando el fenómeno del niño con altas temperaturas en Europa, en Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Incluso se rompió la barrera de los 50 grados en esta temporada. Y hacia el sur, el aumento de las precipitaciones, ¿ya? Entonces, estas son señales que nos van alertando de cuáles podrían ser los posibles escenarios para nosotros en el corto plazo. O sea, en el próximo verano probablemente nosotros vamos a sufrir de altas temperaturas nuevamente, y eso está asociado al riesgo de los incendios forestales, que han sido de mucha magnitud, yo diría catastrófico el último incendio, ¿ya? Entonces, es necesario discutirlo, ponerlo sobre la mesa y ver también cuáles son las acciones que podríamos tomar para prepararnos de mejor manera, ¿cierto? Sobre todo quienes se ven afectados directamente por este tema. Una buena instancia ahí para dialogar, para consultar, para aprovechar de aprender también e ir desmitificando tanta cosa que anda dando vuelta. Muchas gracias, César. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por esta invitación, y la verdad es que me gustaría insistir con los televidentes que puedan acompañarnos el día 10 desde las 9 de la mañana a las 13 horas, y vamos a estar conversando respecto de este tema, de estos temas en realidad que nos preocupan, que nos afectan, que están afectando a la población, y esperamos contar también con la presencia de los vecinos de acá, de la comuna de Temuco y de las comunas vecinas. Abierta entonces la invitación para que puedan asistir a este seminario. Nos vamos a una pausa, volvemos.